Entonces, dentro de esa perspectiva es que podemos nosotros tener la clara convicción de que la gestión y el compromiso que tiene la sociedad civil, o que debe tener y que debe asumir la sociedad civil con esa pedagogía social de los valores para lograr enfrentar la corrupción, tiene plena legitimidad constitucional. Yo recuerdo, tal vez en algún texto de García Trevijano, cuando habla de la Constitución española, la del año 75 o 78 tal vez, donde refiere precisamente esa circunstancia, una Constitución igualmente pluralista. Y él cuenta cómo, trayendo a colación otra anécdota, de un ciudadano que duró 40 años, en los 40 años del gobierno del general Franco, recluido, retirado de la vida pública. Y cuando termina el gobierno del general Franco, él sale y se encuentra con la Constitución española, con la Constitución del 75, pero encuentra que, a diferencia de los regímenes anteriores, esta tenía varios elementos o varios artículos que respondían a concepciones políticas e ideológicas diversas. Y va donde algún amigo constitucionalista para que le explique cuál es el sentido de esa Constitución, y le explica lo que les estoy diciendo. Es decir, mire, donde usted encuentre en la Constitución el verbo reconocer derechos, es una concepción, una contribución a la Constitución conservadora. Como en el caso de la Constitución colombiana, el artículo 5, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. O el artículo 42 de la Constitución: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Pero igualmente uno encuentra artículos donde se habla de las garantías constitucionales de los derechos de primera, de segunda generación. Es una concepción o una contribución liberal, una visión liberal del Estado y de la sociedad. O cuando se refiere fundamentalmente en materia económica, la promoción de determinados derechos, una concepción socioeconómica. Entonces, no se puede hablar que existe una ortodoxia constitucional, cuando existe una Constitución que tiene una conformación y una integración pluralista. Y esos son los debates que con frecuencia se presentan tanto en la elaboración jurisprudencial como en la aplicación de la misma Constitución, en materia de derechos que hoy suscitan tanta controversia dentro de la perspectiva cultural. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida. La Corte Constitucional declara exequible condicionalmente
la norma penal que establece o que penaliza el aborto. Lo declara exequible de manera condicional, salvo en 3 excepciones. Pero sostiene que el aborto es un delito que no se criminaliza en 3 excepciones. Pero reconoce que existe la vida desde el momento de la concepción, que se presenta una tensión entre la autonomía y el derecho a la vida, y dice, en estas 3 circunstancias no se criminaliza, pero el aborto es un delito. Posteriormente, en las sentencias de tutela, eleva el aborto a derecho para posteriormente darle efectos jurídicos a el deseo de la madre de abortar. Y ahí hay una evolución jurisprudencial. Pero eso, dijéramos, ha suscitado toda una serie de debates dentro de la órbita estrictamente jurídica y constitucional. Yo, en ejercicio de mis funciones como representante de la sociedad, he impugnado varias de esas decisiones, con fundamento en la Constitución, que señala a la vida como un derecho fundamental y reconoce a la vida desde el momento de la concepción, y fundados tanto en los pactos internacionales como en la misma Constitución, como en los precedentes constitucionales. ¿Por qué? Porque allí hay algo que es muy importante y que no podemos perder de vista. En materia de libertades, estas se enmarcan dentro de unos límites, tanto naturales como constitucionales. Desde luego, que hay quienes sostienen que en esta materia se construyen los derechos con independencia de cualquier otro referente, pero igualmente dentro de la misma jurisprudencia y dentro de las mismas normas constitucionales y dentro de nuestro mismo sociedad plural, hay quienes sostienen que las libertades de las personas tienen límites, que no pueden existir derechos ilimitados e ilimitables, que el bien común, que el interés general limita el ejercicio de los derechos individuales. Ese es el gran debate cultural y jurídico y político. Si los derechos tienen límites o si se puede hacer toda una apología ilimitada e ilimitable de los derechos. Debo terminar esta intervención señalando cómo las sociedades contemporáneas piden amenazas y tienen retos, que las instituciones políticas y jurídicas tienen unas claras deberes y claras obligaciones frente al momento actual. Pero uno de ellos, fundamentalmente, si queremos permanecer y recuperar la cohesión social, es relativo a la recuperación de los principios y de los valores, que es lo que le permitirá a las sociedades tener sostenibilidad en los alcances y en los logros que se realicen
por los diferentes gobiernos, porque en el caso nuestro, ni la seguridad democrática ni la prosperidad democrática podrán ser sostenibles con los niveles de corrupción que hoy amenazan la institucionalidad. Y para lograrlos derrotar no bastan las decisiones sancionatorias de los organismos de control. Menester es el compromiso de la sociedad civil para realizar una pedagogía social de los valores que logre permear las conductas sociales. Sin eso, sin ello, difícilmente podremos enfrentar las estructuras organizadas de poder que están al servicio de la corrupción. Muchas gracias.